Los invitamos a escuchar La Cafetería. Este es un espacio para tocar diferentes situaciones que vivimos en las organizaciones relacionadas con la jerarquía, roles, toma de decisiones, participación y crecimiento profesional. Queremos que sea un espacio ameno donde puedan sentirse identificados y pasar un rato agradable. Nos pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales todos los lunes en la noche. Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Cafetería. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes que nos volvimos amigos y decidimos sacar este proyecto adelante. Esperamos que les guste porque tenemos material muy interesante acerca de unos temas muy particulares que son los dramas de las oficinas. En este primer capítulo hablaremos acerca del poder dentro de las organizaciones. Mi nombre es Daniel Páez, yo soy médico y trabajo en el sector administrativo de la salud. Mi nombre es Juan Diego Franco. Trabajo en una entidad del gobierno, del orden central. La verdad estoy muy contento de compartir este espacio con mis buenos amigos de la universidad. Hola a todos, mi nombre es Alexander Parra, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el sector agrícola, particularmente en el sector de servicios de fertilizantes para la agricultura. Y esperamos que nos vaya muy bien en este podcast de La Cafetería. Mi nombre es Angie, estoy en administración de empresas, trabajé 2 años en el sector energético, en el área financiera y en este momento estoy reenfocando mi trayectoria profesional. Entonces pues, va a ser interesante hablar como sobre todos los temas de poder que tengamos en este episodio. Mi nombre es Santiago Serna Botero, tengo 25 años y trabajo en un grupo empresarial en el sector agropecuario. Bueno, muy bien. Nosotros decidimos llamar esto La Cafetería porque es en estos espacios donde usualmente dentro de las oficinas, los lugares donde trabajamos, es el espacio que tenemos para desconectarnos un poco y hablar de una forma más relajada, más íntima con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, donde ocurre el chisme, donde ocurren las sensaciones que cada quien está sintiendo, las transmite y las lleva a la cafetería. Ese es el origen de nuestro nombre. Claro, Daniel, de acuerdo contigo. Realmente las personas dentro de las organizaciones, cuando están, digamos, en la oficina o cuando están en su espacio laboral, no se sienten con tanta libertad de interactuar. Entonces, el hecho de ir a la esquina, a una cafetería, a tomarse un tintico, les da la libertad de expresar bien los dramas o las situaciones que se viven en el día a día en sus trabajos. Entonces creo que el hecho de que nuestro podcast se llame La Cafetería es por eso precisamente, porque es un espacio en donde queremos conversar libremente y pues sin la influencia de otras cosas que se dan en un entorno laboral. Bueno, yo creo que para dar un poquito de contexto al tema que trataremos el día de hoy, que es el poder, pues tenemos que tener claro cuál es el significado del poder. Por favor, danos el concepto, la definición de esta palabra. Claro, Daniel. La verdad es que no quiero que esto sea como muy teórico, pero quiero hacer como una interpretación, pues basándome en los documentos del curso sobre lo que es el poder. El poder, y creo que Angie también y Alexander y Santiago coinciden en esta definición de poder que hemos extraído de los textos, y la entendemos como una capacidad, ya sea de un individuo o de un grupo de personas, es más, hasta de unas instituciones y digamos desde la esfera de mi quehacer profesional. También el poder se puede desde esa esfera de lo que es un país, es como esa capacidad que tiene para influir, controlar y dominar a otros individuos o a otros grupos de personas. El objetivo, pienso yo también, y pensamos todos y creo que coincidimos en que el poder es lograr que otros actúen de cierta manera o se adhieran a ciertos valores o creencias, ya sea a través de varios mecanismos, ¿no? Como puede ser la coerción, la persuasión, el control de recursos que puedan tener en determinado momento, y ahí hay un tema muy importante, y es la autoridad, ¿no? Trataremos más adelante de dar un poco de línea sobre las diferencias que pueden existir entre lo que es el poder y la autoridad legítima. Entonces nosotros pues coincidimos en que esta puede ser, digamos, como una primera definición de lo que es el poder. En resumen, es esa capacidad
de influir sobre otros. Muy bien. Bueno, yo les tengo un cuento de mi trabajo o de alguno de los sitios donde he trabajado, una experiencia que les quería compartir. Y esto va muy ligado al poder coercitivo. En algún momento tuve que estar en compañía de una persona que tenía un altísimo cargo dentro de la organización y era el típico jefe mandón, déspota, que solo se hacía lo que él decía y que llevaba las riendas y el control absoluto de todo lo que abarcaba este proyecto. Por supuesto, escuchaba opiniones, pero lo que se definía de cara a este proyecto tenía que pasar, mejor dicho, por su concepto final y su visto bueno. Esta forma de trabajar a mí particularmente me costaba mucho. Yo trato de ser una persona muy conciliadora, ustedes me conocen, pero llegaba un momento en que rayaba un poco con a veces el abuso, la grosería. Era difícil realmente entablar una relación con este personaje al principio. Poco a poco, sus métodos, a medida que nos reuníamos, a medida que íbamos avanzando en este proyecto, hicieron que todas las otras personas que estábamos involucradas en él fuéramos creando y desarrollando muchísimo material que hacía que se volviera cada vez más robusto este proyecto. Y finalmente nos acostumbramos a este ritmo de trabajo y eso generó que termináramos todos de alguna manera de acoplarnos y entender su manera de ejercer el poder, y el resultado final es que esto salió muy bien. Fue un proyecto muy exitoso donde tuvimos en cuenta muchísimos aspectos, digamos, proyectados a cómo podían salir las cosas, y pues a mí a la final me sorprendió porque fue como la experiencia o la primera experiencia que tuve con una persona que manejó su posición, su cargo y su poder de una forma completamente autoritaria, pero funcionó bien. Entonces es una experiencia, digamos, especial que yo tuve durante un periodo de mi trabajo. Pues de lo que dice yo también ahí creo que tiene que ver mucho el tema del miedo, porque como lo habíamos hablado, cuando una persona es así de autoritaria, por así decirlo, los subordinados siempre se comportan desde el miedo a lo que la otra persona pueda decir, o la otra persona qué me puede hacer, cómo me puede castigar, qué sanción me puede poner. Entonces de alguna manera todos siguen esa línea y trabajan conforme a eso. Entonces, si bien esta es como una historia que al final el proyecto como que logra un buen fin, un buen final, también puede pasar que cuando una persona es así de coercitiva, crea un ambiente de mucha hostilidad, y por el contrario los empleados se sientan desmotivados, no sientan las mismas ganas de trabajar, no sean igual de productivos. Entonces ahí es donde también queremos hacer un poco la diferencia entre, digamos, un poder que es más distributivo, o donde una persona escucha más y quiere tener en cuenta las opiniones de su equipo, que al final eso es lo importante. De acuerdo. No, este fue un caso Claro. de pronto excepcional, funcionó bien así, no fue cómodo, fue angustiante, sentimos miedo, todo lo que tú describiste nos pasó, pero a la final resultó bien. Pero por supuesto hay otras maneras en las cuales se puede ejercer el poder, por Claro, supuesto. claro que sí, Daniel. Digamos, en mi ejercicio profesional he podido, digamos, trabajar con gente, con personas, con funcionarios que ejercen el poder de distintas maneras. Como les dije, yo me desempeño actualmente en una entidad pública, y eso me ha llevado, digamos, a ver de primera mano cómo son estas dinámicas de poder entre entidades y al interior de la institución en la que yo me encuentro. Claro, el poder, digamos, mal aplicado o mal utilizado puede llevar a situaciones en donde los subalternos o los equipos de trabajo no cuenten con la suficiente motivación. Para mí ha sido, digamos, importante contar con experiencia en cuanto a el tema de liderazgo, es decir, he podido ver cómo ciertos liderazgos han sido, digamos, destacados en este sector, en esta organización en la que yo me encuentro actualmente, y a través de ese buen liderazgo se han logrado resultados,
se han logrado, digamos, desarrollar, digamos, el objeto de nuestras funciones y pues la motivación a la final es un factor que está ligado también en cómo puede la persona aplicar el poder. Miren lo interesante que tú has expuesto, Daniel, y que tú has expuesto, Juan Diego, y por supuesto, Angie, cómo el poder está muy relacionado desde el punto de vista de la cultura organizacional. Yo creo que las jerarquías en las organizaciones normalmente son una forma de expresar el poder, pero hay dos conceptos que yo los invito a que evaluemos: poder, liderazgo, jerarquía y cultura organizacional. ¿Por qué me parece que estos conceptos debemos de tenerlos en cuenta? Porque hay compañías en donde la jerarquía son muy jerárquicas y tienen unas estructuras, vamos a hablar de estructuras piramidales en algunos casos, en donde en la punta de la pirámide normalmente es aquella persona que es autoritaria, que tiene un poder o que tiene esa influencia, como está explicando Juan Diego, muy fuerte hacia la base de la pirámide. Pero también hay otras compañías en donde son más, digamos, horizontales, en donde el poder no tiene el mismo peso ni la misma relevancia como las que tienen una estructura piramidal. Entonces ahí la cultura organizacional juega un rol muy importante en cómo balancear el poder. Y ahí es ese balance, según un poco el caso que nos explicaba Daniel, está muy dado sobre el liderazgo. Aquella persona que es líder no necesita basar su liderazgo en el poder, sino en la manera de cómo influenciar a las personas sin tener que llegar a generar, digamos, aspectos coercitivos, sino influenciarlas desde el punto de vista de la reflexión, del desarrollo personal, de identificación de las capacidades de cada uno de ellos. Entonces, muy interesante cómo estamos abordando el poder y un poco también es cómo podemos hacer del poder, digamos, una forma de motivar a las personas sin que se les vaya a causar a ellos una intimidación o sin que se les vaya a afectar en su desarrollo o en su expresión de lo que quieren establecer. Muchas gracias, Alex. Ahora, ¿qué les parece si pasamos a Santi? Recuérdanos esa historia que nos comentaste, porque tú tienes una particularidad muy especial desde la posición que estás ejerciendo en la empresa que lideras. Tú tienes una condición especial entre poder, edad y familia. Eres una persona muy joven con un alto nivel de responsabilidad y estás inmerso dentro de una empresa familiar. ¿Cómo manejas esas presiones y todas esas conciliaciones internas que se deben hacer dentro de tu familia? Bueno, respecto a este tema, sinceramente, pues uno comete muchos errores. Porque pues trabajo, digamos que en la empresa de mi papá. Entonces él me puso, si bien vengo trabajando desde hace mucho tiempo, pues él me puso en un cargo gerencial desde muy joven. Entonces llega uno como creyéndolesela saber todas, que uno es el que va a cambiar la empresa, que uno, mejor dicho, que muchos errores. Entonces se confronta uno con mi papá. Entonces digamos que ha sido muy difícil. Al principio uno entraba mandando así como muy fuerte, inmadurez de la edad. Entonces sí, al principio sí fue un poco difícil porque pues la gente, pues uno entra chocando, ¿sí? Pero ahorita, digamos que ya con el tiempo va uno entendiendo más las cosas, la forma de liderazgo, la forma de llevar a la gente, manejar un equipo. No es fácil, cero fácil, y menos aún cuando todo el equipo que uno maneja es mayor que uno. Sí, yo tengo 25 años y la persona que está en mi equipo, que más jóvenes, tiene 33 años por ahí. De resto hay hasta personas de 60 años. Entonces darle uno directrices a esas personas, pues ellos al principio son renuentes, pues, uy, pero este pelado que me va a venir a mandar y así, pero entonces trato de llevarlo, trato de ser buena gente, trato de
de ser muy, muy cercano a las personas, de escucharlos, de estar siempre presto a todo el mundo. Todas las personas saben que tienen mi número de teléfono y me pueden llamar 24/7, que soy una persona que se deja hablar, entonces digamos que así es como he logrado ganarme, digamos que el cariño de la gente, si así se puede llamar, y borrar esa imagen que creí al principio que fue entrando a mandar y a chocar y que claramente está mal. Entonces, pues digamos que ha sido un proceso bastante chévere, bastante bonito, responsabilidades muy grandes. Las personas normalmente no se imaginan la responsabilidad que es tener empresa, ¿sí? Que es tener empresa. Normalmente uno trabaja y pues a la empresa le vaya bien o le vaya mal, le entra su sueldo siempre el 30 de cada mes. En cambio, tener empresa, ustedes luchando, ustedes resuelva problemas, resuelva una cosa, resuelva otra, madrugue, trasnoche, literal noche sin dormir pensando en cómo solucionar problemas, pero digamos que son gajes del oficio y al final de todo, pues es muy bonito todo. Bueno, ¿qué les parece si ahora hacemos una ronda de preguntas rápidas para que cada uno cuente su relación con el poder en diferentes situaciones? Listo. Entonces empecemos con Juan Diego. Cuéntanos qué símbolos de poder ves en el gobierno y en todo el sector público y cómo esto repercute en la cultura que se vive en tu día a día en el trabajo. Gracias, Angie. Pues la verdad es bastante particular porque en el sector en el que yo trabajo hay unas figuras de poder, digamos, bien importantes, digamos, de gran envergadura. Y alrededor de estas figuras hay unos simbolismos en cuanto a la forma en que se mueven, la forma en que dan sus discursos, la forma en que, digamos, en determinado evento hablan. Hasta ahí, digamos, una teoría sobre el análisis del discurso, es decir, cómo da un discurso una persona, qué dice esa persona o qué simbolismos trae consigo a la hora de comunicar sus mensajes políticos. Entonces, todo este simbolismo ayuda mucho a reafirmar en sí la misma figura del poder dentro de la organización. Como lo percibimos como que, claro, hay que respetar no solo la jerarquía, sino hay que respetar también esos simbolismos del poder. Y pues hay todo, digamos, un ceremonial, un ritual alrededor de estos símbolos. Y claro, dentro de la organización, todos los que estamos dentro de ella, hacemos partícipes de ella, tenemos que, digamos, ser muy conscientes de respetar esas formas, porque a la final le dan legitimidad a quien ejerce el poder. Ok, ¿y tú te sientes cómodo con ese tipo de dinámica? Es muy particular porque obviamente hay como distintas, digamos, facetas al interior de la organización, y cuando, digamos, es un evento público grande o con invitados externos, todos nos ponemos el rol de respetar esos símbolos, esos signos, ese ceremonial que hay alrededor de la figura de poder, y pues se desarrolla la actividad específica. Pero cuando salimos del evento ya, digamos, es otro rol diferente, Ok. en donde interactuamos, digamos, como con mayor naturalidad. Obviamente pues la figura de poder siempre tiene el respeto que merece por ocupar ese cargo, por ocupar esa posición, pero digamos es como un contexto diferente y la interacción ya es un poco más diferente porque es más fluida. Quiero que hablemos un poco de ego y de poder, porque yo creo que cuando ya se tiene un cargo como dentro de esa jerarquía que ya hablamos, es difícil que en algún punto tal vez sientas que puedes perder ese poder que ya has obtenido. Entonces, Dani, cuéntanos tú qué sientes con respecto a este tema y qué sentirías si lo llegas a perder. Me tocó la pregunta más difícil. Recuperarlo, por supuesto, hay que volver al poder. Yo creo que, pues si el poder se pierde, habrá que buscar otros mecanismos, otros horizontes para volver a estar en una posición de esa categoría. Pero, digamos, esta pregunta me hace pensar en una cosa, y es como el liderazgo que uno pueda tener frente a un equipo. Yo, muy particularmente, trato siempre de tener claros cuáles son los objetivos a los cuales tenemos que llegar. Voy trazando un camino de cómo lograrlo y lo voy compartiendo con el equipo. Y hay algo, Angie,
que para mí ha sido como fundamental y es en cierta medida dar ejemplo, ¿sí? Ser la persona que los demás vean como un referente y que sepan que a través del esfuerzo y a través del trabajo y mejor dicho el que hace la tarea termina siempre teniendo unos buenos resultados. Así que es a través de esos mecanismos como yo muy particularmente lidero el equipo en el que estoy y vuelvo y te digo, si perdiera el poder, pues en broma diría hay que recuperarlo, pero la recuperación está bajo estos principios que yo les menciono. Eso que dices me parece súper importante porque sí creo que por medio del ejemplo y que tanta admiración tú generas como en tu equipo, también se genera una dinámica muy fluida y de respeto, o sea, de real respeto. No un respeto desde el miedo, sino desde la admiración de querer llegar a ser como esa persona y poder tener un equipo como muy, ¿cómo se dice? Como cohesionado, sí, cohesionado. Gracias, Dani. Ahora, Alex, sabemos que tú eres el gerente de ventas de una empresa muy grande, ya tienes mucha experiencia y quiero que nos cuentes tú cómo has manejado o cuál es tu forma de gestionar el poder desde tu posición. Bueno, yo pensé que la pregunta más difícil era para Daniel, pero acabo de ver que no. Bueno, sí, definitivamente el poder hace, dependiendo de las necesidades que tú tengas, que sea una herramienta o no lo sea. Vaya, Daniel ahorita habló de liderazgo, pero ¿qué hemos encontrado a veces en las compañías? Y vuelvo a tomar un poco el tema de la cultura organizacional. En las compañías vemos que cuando tú tienes una presión importante con tu equipo por llegar a una meta, por llegar a un cumplimiento, a veces el poder está mal utilizado. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces la presión te lleva a transmitir esos temores o a ser una persona que pierde a veces el liderazgo porque no todas las personas se dejan influir por el liderazgo a hacer lo que tú necesitas que haga. Entonces hay que llegar a tomar decisiones muy fuertes sobre las personas, a veces tener que decirles, oiga, mire, si no hace esto, vamos a tener que sentarnos, reunir, vamos a tener que hablar un poco más con mayor necesidad o con mayor urgencia, porque el poder a veces no te deja llegar a desarrollar muy bien, digamos, un equipo como tal, ¿no? Yo pensaba hace un rato, yo decía, escuchándolos a todos, imaginemos que una compañía nadie tiene poder. Imaginemos que en una compañía todos tienen el mismo nivel jerárquico y nadie puede influenciar sobre otro a nivel de poder. ¿Cómo hacemos para que los equipos lleguen al mismo objetivo? O sea, tú estás a cargo de un equipo de 10 personas, supongamos que no hay jefe, sino que hay un líder. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos se influencien y todos lleguen al mismo objetivo cuando normalmente los objetivos individuales o las aspiraciones individuales son completamente diferentes? Entonces, ahí ese es un caso. Ahora miremoslo, la misma compañía, pero con una persona que tiene poder. Entonces, ahí se ve cómo el poder es una herramienta, pero es una herramienta que se debe manejar sin afectar la parte emocional ni la parte de desarrollo de cada uno. Listo. Entonces, Gracias, Alex. Si te parece claro el concepto. Listo. Yo creo que podemos ir terminando esta ronda de preguntas con Santi. Y yo quiero que nos cuentes cómo es tener que darle órdenes o ciertas directrices a alguien de tu familia. Y cómo eso puede que haya sido difícil o fácil. Tú nos contarás. Y sobre este tema sí que es aún mucho más complejo, porque en la empresa de mi papá trabajan como tres, cuatro tíos. Entonces, pues, el tema con la familia es bien difícil, porque lastimosamente, no voy a decir ellos, uno también hay veces que las cosas se las toma personal y trascienden al tema familiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
no sé, mi papá regaña a una tía mía por algo, por algo que hizo mal, ¿sí? Alguna vaina y la regaña, entonces mi tía va y le cuenta a mis abuelos y mis abuelos entonces van y se ponen bravos con mi papá, que cómo se le ocurre, que... Entonces es difícil y en lo personal cuando me toca dar instrucciones o cuando me toca también llamadas de atención o algo a mis tías pues es peor. Imagínense ustedes uno de sobrino regañando a un tío, o sea es complejo, tratamos de hablarlo mucho, de decir venga lo que se queda en el trabajo se queda en el trabajo. Ya de puertas para afuera del trabajo somos familia, de puertas para adentro somos compañeros de trabajo absolutamente todos. Pero pues, más sin embargo es complejo, no es tan fácil, no es tan fácil. Quisiéramos seguir hablando mucho más de este tema porque creo que hay muchos conceptos que no pudimos tocar o que hubiéramos querido profundizar. Será para un próximo episodio. Por ahora quiero que nos quedemos con que el poder puede ser una herramienta muy bien utilizada que puede direccionar a los equipos a un gran resultado, unido con un liderazgo que sea más participativo, donde se genere confianza y se escuche al equipo. También tener en cuenta que al cambiar de posiciones, obviamente se genera más poder, pero también no hay que subirnos, no hay que dejar que eso se nos suba como a la cabeza, sino por el contrario, como mantener cierta humildad y saber que en cualquier tipo de organización nos vamos a encontrar en situaciones donde tengamos que o dar órdenes o seguir esas órdenes, pero saber que podemos participar siempre y generar un ambiente de confianza. Así es, Angie, yo creo que el poder y el liderazgo tienen que ir de la mano, tiene que ser un liderazgo que inspire también, porque está demostrado que el poder cuando se utiliza de mala manera hace que los equipos de trabajo no trabajen, perdonen la redundancia, con el mismo, digamos, desempeño, con la misma calidad. El factor motivacional es fundamental para que haya una sinergia al interior del equipo y eso solo se logra con un poder y un liderazgo, digamos, bien ejercido. También hay que entender que a medida que vamos escalando de posiciones en una organización hay que aprender que las dinámicas del equipo se ven muy influenciadas por la forma en que tomamos decisiones y por la forma también en que delegamos ciertas actividades, que pienso que puede ser una de las cosas en las que más fallamos las personas dentro de la organización, y es que no sabemos identificar claramente el liderazgo, el poder, y tampoco somos capaces de delegar. Cuando escalamos en la jerarquía no tenemos como esa facultad de delegar bien y de soltar, digamos, algunos temas para dejar que el equipo de trabajo los desarrolle de la mejor manera según el criterio de ellos. Entonces creo que este podcast ha sido bastante enriquecedor en ese sentido. Bueno, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Pasó volando estos minutos. Creo que tocamos unos temas súper interesantes, muy chéveres, muy de dramas de oficina a través del poder. Así que muchas gracias a todos, gracias a ustedes oyentes por tenernos presentes y nos veremos en un siguiente episodio. Chao, adiós. chao. Chao, gracias. Los invitamos a escuchar La Cafetería. Este es un espacio para tocar diferentes situaciones que vivimos en las organizaciones relacionadas con la jerarquía, roles, toma de decisiones, participación y crecimiento profesional. Queremos que sea un espacio ameno donde puedan sentirse identificados y pasar un rato agradable. Nos pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales todos los lunes en la noche.